nuestra charla, nuevamente queriendo presentar, pues bueno, ¿qué es el Centro Evangelii Gaudium? De la Universidad Sofía de Latinoamérica, y para eso pues tenemos un video ya mejorado en comparación al de la semana pasada, digo, el de la sesión pasada. Entonces pues vamos a verlo. Y bueno, ya después comentaremos un poco más sobre el centro. ¿Ya se encuentra listo el video? Un momento, un segundito, lo estoy abriendo. Gracias, Nayeli. El Centro Evangelii Gaudium México. El Centro Evangelii Gaudium México realiza seminarios, talleres y laboratorios que surgen desde preguntas e inquietudes experienciales de las comunidades eclesiales o de la sociedad civil. Solamente una valerosa conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. Papa Francisco a los obispos, 13 de febrero 2016. Ok, bueno, como ustedes pudieron ver, es un centro de formación pastoral, pues bueno, que tiene la inquietud y también el objetivo, pues, de ayudar a la formación según la pastoral del Papa Francisco, según el plan pastoral del Papa Francisco. Surge primero en Universidad Sofía en Lopiano, y bueno, ahora también hemos querido abrirlo aquí pues para ponernos al servicio de toda la iglesia en México y Latinoamérica. Y bueno, pues bienvenidos. Espero que ya nos encontremos todos a esta segunda sesión del ciclo de charlas interactivas, Vivir la fe en tiempos de pandemia, con el tema ¿Dónde está Dios en estos tiempos de pandemia?, donde tendremos como expositores al padre Mario Ángel Flores, que es especialista en patrología, rector de la Universidad Pontificia de México, y al doctor Lucas Cerviño, argentino, doctor en teología fundamental, y bueno, profesor también en el Seminario Mayor de la Diócesis de Tehuacán, y vive en la Mariápolis de Puebla. La dinámica de esta sesión va a ser diferente a la de la anterior, puesto que recibimos todos sus comentarios, todas sus evaluaciones, y los agradecemos mucho, porque nos ayudan a ir mejorando este ciclo de charlas. Y en esta ocasión vamos a dar más oportunidad a que puedan escuchar las ponencias de los dos expositores, y después tener un momento de grupo, de poder platicar lo que hemos escuchado, reflexionar, y después el diálogo, un diálogo un poco más ampliado con los expositores. Para tal efecto, yo les pido por favor que en el chat escriban las preguntas que tienen para que yo las vaya diciendo en el momento de diálogo, ¿ok? Entonces, bueno, solamente quiero saber si ya tenemos a nuestro primer expositor.
Itzel, ¿me escuchas? Claro que sí, padre, bienvenido. Le agradecemos infinitamente que pueda estar aquí con nosotros compartiéndonos pues este tema de dónde está Dios en estos tiempos de pandemia. Un Gracias. placer, un gusto y le dejo el micrófono. Muchas gracias. No sé si va a haber alguna presentación más, pero me presento, mucho gusto y muchas gracias por haber invitado a este diálogo, a este encuentro. Tengo un gran cariño por el movimiento de los focolares, por supuesto también por la Universidad Sofía, de donde parte mucho de todo este espíritu que ustedes tienen, de comunicar en la cultura, la fe que vivimos todos. Y naturalmente toda esta historia que en algún momento hemos compartido. Me presento, has señalado, soy actualmente rector de la Universidad Pontificia. He sido también participante de la Comisión Teológica Internacional, esta comisión especial al servicio del Papa y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde he tenido la fortuna de encontrarme con un gran amigo de ustedes, y naturalmente pues siempre en esa amistad seguir creciendo en la cercanía con este movimiento. Bueno, ¿dónde está Dios en esta experiencia tan difícil? Que no es solo una de las características de esta experiencia es naturalmente no solo una parte, no solo un pueblo, no solo una región, sino por las características que hoy vivimos se ha convertido en una experiencia del mundo. Este es un primer aspecto. Problemas de epidemias, de pandemias, ha habido siempre, pero ahora es una situación del mundo entero. Por las características de nuestro mundo, que se comunica muy rápidamente todo lo bueno, pero también todo lo malo. Tenemos medios de comunicación, no solo para escucharnos y vernos, sino medios de comunicación para esa movilidad humana que nos hace entrar en distintas culturas y pueblos en un instante. Y no solo por los medios digitales, sino sobre todo pues los medios de movilidad. Y esto es lo que ha hecho que un pequeño problema se extienda. Hablo de pequeño por su origen, no por la gravedad que entraña. Y ahí está una primera pregunta. ¿Esto por qué se da? Si Dios es amor, ¿por qué tenemos un problema que pone en riesgo lo que más ama a Dios, que es al ser humano, a la humanidad, a nosotros? Bueno, no está en duda en ningún momento que Dios es amor. Tenemos un gran signo de su amor, que es Cristo en la cruz. Tanto ha amado Dios al hombre, que le ha entregado a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, para acercarnos a entender el amor de Dios, necesitamos en primer lugar mirar a Cristo en la cruz. Y quiero conectar y quiero unir esa imagen de Cristo en la cruz con un pasaje de gozo, con un pasaje de plenitud que los discípulos vivieron. La transfiguración. Cuando los discípulos más cercanos a Jesús son llevados a una alta montaña, eran solo 3, son llevados por Jesús para manifestarles en un instante el gozo de la plenitud de la vida, contemplando su divinidad, rodeado por todo lo que significa el mensaje de Dios para nosotros, la ley, los profetas, y en el centro Jesucristo, transfigurándose y mostrando en todo lo que era su divinidad. Uno de los discípulos dice: qué hermoso es estar aquí, quedémonos.
hagamos 3 tiendas y quedémonos ya aquí, ¿verdad? Estamos ya más allá de nuestra realidad presente. Pero Jesús, una vez que es manifestado de esta manera, como la presencia de Dios en medio de nuestra historia, la presencia del amor de Dios para la humanidad entera en la experiencia de aquellos discípulos cercanos, Jesús inmediatamente les dirá: debemos bajar. Es necesario que el Hijo del Hombre recorra todavía el camino hasta la cruz, y ese camino lo debemos recorrer nosotros para llegar después a la resurrección, a la vida plena. ¿Qué significa esto? Del mensaje de la plenitud de la presencia de Dios con nosotros a recordar la cruz. Que la historia, la vida, conlleva todo un camino. Y no solo para nosotros, siglo XXI, parece que es lo que debemos explicar más bien, no dónde está Dios, no dónde está el amor de Dios, sino explicar quiénes somos nosotros en el pleno siglo XXI. Porque si analizamos un poco la historia nos hace ver que es una lucha y es un camino. Pero Jesús, con la cruz y la resurrección, nos muestra que la lucha debe ser siempre por el bien, entregar la vida por amor, y que esa lucha llegará a la plenitud. Con la luz de la resurrección nos muestra esa plenitud. Un creyente entiende entonces que siempre estará con nosotros el amor de Dios, pero para saber luchar, para saber crecer y para llegar en esa lucha y en esa entrega a la plenitud de la vida. Son elementos, parecen conceptos solamente, pero son realidades que hemos contemplado en la presencia de Dios con nosotros, que es Jesucristo, donde Él mismo nos ha dicho: nadie tiene más amor que el que da la vida por quien ama. La vida la hemos recibido por amor. La vida la debemos realizar por amor. Y la vida significa, por amor, una entrega hasta el fin. Y por eso hay que luchar. Cuando existen todas estas situaciones propias de la naturaleza y de la historia del hombre, no debemos olvidar que es una partecita de nuestro camino. Y entonces, así como en los momentos de plenitud debemos preguntarnos cómo amar, cómo luchar, en los momentos de dificultad debemos también preguntarnos cómo amar y cómo luchar. Esa es nuestra mirada a la luz de Cristo en la cruz y en la resurrección, a la luz del misterio pascual de Cristo que abraza toda nuestra realidad. Toda nuestra realidad, incluso los momentos más oscuros, que puede ser la enfermedad, que puede ser el otro lado oscuro, la injusticia, nuestra injusticia, nuestro pecado, pero también la realidad difícil de la vida. Jesús abraza en la cruz toda esta realidad. Un servidor de ustedes, ha estudiado un poco la historia por los padres de la Iglesia de hace 15, 18, casi 20 siglos, y quiero traer a la memoria una gran figura, la figura de Gregorio Magno, Papa, al final del siglo VII, del siglo VI y entrando al siglo VII, San Gregorio Magno, que era un hombre que buscaba ya desde su propia experiencia familiar, buscaba a Dios y había decidido, después de ser un gran personaje en Roma, de ser un gran administrador, de tener un gran talento y una gran admiración de todos, decidió la vida monástica, renunciar a todo y vivir una vida difícil buscando la virtud. Una vida difícil por elección propia, la vida monástica.
Y en medio de las situaciones que se vivió en Roma en ese momento, se vivió una epidemia que provocó la muerte de muchos. Y esa historia la podemos contar en muchos otros momentos. Hubo muchos muertos, murió el Papa de aquel momento. Y entonces había que elegir a alguien más, y la mirada de la comunidad cristiana en aquel momento, pasando las dificultades, esa epidemia tan grave que se vivió en Roma y en algunos otros lugares, pues se vivió con mucho dramatismo, pero en la historia de toda esa generación no es lo más importante. Esa epidemia pasó, no obstante la muerte de muchos, y entonces llega a ser el obispo de Roma, Gregorio Magno, que nos dejó un libro extraordinario que se llama La Regla Pastoral, cómo deben ser los servidores de la iglesia, los sacerdotes, pero especialmente los obispos, y cómo debe ser el Papa, la regla pastoral. Y es un libro de una actualidad extraordinaria porque nos dice eso. Pero me detengo en esta figura porque desde esa desolación que se vivía en Roma por la epidemia, la muerte, la fragilidad de la vida, etc., surge imponente la figura de Gregorio el Magno, Gregorio el Grande, y se dedicará a reorganizar la vida de la ciudad, porque ya había sido administrador, la vida de la iglesia, la vida de los religiosos, la vida de la fe. La vida sigue. ¿Qué siguió después de la pandemia? O bueno, no le llamemos ahí pandemia, era una epidemia local muy fuerte. ¿Qué siguió? Siguió la vida, pero con la misma tonalidad, pero el hombre y la mujer de fe continúan la vida buscando, luchando, creyendo, creciendo. ¿Qué debemos hacer ahora? Precisamente al preguntarnos ¿dónde está Dios? Dios está en primer lugar en el creyente. Está para todos, está junto a todos, está en el mundo. Y su gran rostro sigue siendo el mismo para siempre. El rostro de Cristo que se entrega por nosotros en la cruz, en la oscuridad de toda nuestra oscuridad, se entrega como un signo de amor que ilumina y que llega a la plenitud de la resurrección. ¿Dónde está hoy Dios? Está junto a nosotros, pero lo lleva el creyente. Es una oportunidad, por eso, para crecer en la fe. Todos los que tenemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, es una oportunidad para crecer. Alguno podrá decir, ¿es una prueba que Dios nos pone? No, es una oportunidad para responderle a Dios. Y esa oportunidad está siempre. Cuando tenemos salud, abundancia, plenitud, debemos saber crecer en la fe. Y cuando tenemos escasez, dolor, sentimiento de finitud, de fragilidad, crezcamos en la fe. Pero es una oportunidad para muchos, a diferencia de los momentos de plenitud y de gozo y de paz, es una oportunidad para muchos para reencontrar la fe. Porque en medio de la fragilidad el hombre se reencuentra. Y aquí está nuestro siglo XXI. He dicho previamente que todo esto se ha vivido a lo largo de la historia, pero es un golpe para el orgullo de la cultura autosuficiente del siglo XXI que piensa que no necesita de Dios. Es un golpe a su orgullo, a su soberbia, que un organismo prácticamente invisible nos ponga contra la pared. No es problema de si Dios está o no, sino es la experiencia que nos debe llevar a nosotros a redescubrir quiénes somos, criaturas necesitadas de algo más que nosotros mismos, que es precisamente Dios. Para el creyente es una oportunidad de crecer en la fe.
Para el no creyente es una oportunidad de reencontrar, si la tuvo alguna vez, o de encontrar la fe, es decir, la experiencia de Dios. Y es una oportunidad para el creyente de crecer en la esperanza, no solo ver al pasado, no solo de dejarnos envolver por el temor de una situación presente, sino mirar al futuro. Mirar al futuro porque nuestra vida no se concluye ni se resuelve solo en las experiencias siempre pasajeras como esta, sino nuestra vida se resuelve en el camino, en la lucha, en el crecimiento, para llegar a la plenitud un día en la presencia de Dios. Y finalmente, es también una oportunidad para crecer en la caridad. En la caridad. Vean las tres grandes virtudes cristianas. Y la caridad es no solo ver por nosotros mismos. Si Dios está en los creyentes, no está ahí como un tesoro que se oculta, sino como una riqueza que se comparte. Hoy necesitamos creyentes que no solo estén temerosos pensando en cómo cubrirnos. Ahí yo a veces pienso que nos olvidamos que cuidarnos no es solo separarnos de los demás, sino cuidarnos es hacer algo por los demás. La caridad debe brillar. Si repasamos nuestra historia de fe, un poco como lo dice el Papa Francisco en ese extraordinario libro Evangelii Gaudium, dice el Papa en ese libro que la Iglesia, la historia de la Iglesia es siempre esa historia deshilachada, de entrega, de salir y entregarse, ¿verdad? Los santos son eso, muchos santos murieron en medio de pandemias, murieron en medio de este tipo de fenómenos, ayudando a los demás. Y uno diría, caray, pero ¿cómo te expongo? No me expongo, no debemos exponer, no es lo que estoy tratando de decir, sino lo que quiero decir, no nos encerremos en nuestro egoísmo. Debemos ser capaces de crecer también en la caridad. Dios está en los creyentes, está con nosotros, Cristo camina con nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros en los días soleados, en los días lluviosos, en los días de tormenta. Yo estaré con ustedes todos los días. Cristo está también con nosotros en esta pandemia, pero en nosotros para que lo llevemos a los demás, en los creyentes. Es una oportunidad para reavivar nuestro espíritu misionero y nuestro espíritu de caridad. Ir con nuestros hermanos para crecer con ellos. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Concluyo diciendo que donde hay miedo, habría que preguntarnos si ahí hay fe y confianza. Donde hay solo un deseo de la vida presente, como aferrarnos de una manera como si fuese lo único, habría que preguntarnos si ahí hay esperanza cristiana. Y finalmente, donde hay egoísmo, pensar solo en nosotros, habría que preguntarnos si ahí hay caridad. Creo que muchas cosas podemos decir, pero nuestra mirada cristiana sobre la historia, la naturaleza, nuestras experiencias, nuestras realidades, no nos deben hacer olvidar nunca que Dios es amor, que Dios está con nosotros y que Cristo no ha engañado a nadie sobre el camino de la vida, que supone esfuerzo, que supone lucha, que encontraremos también la muerte, pero que después de la cruz está la resurrección.
Muchísimas gracias, Padre. En verdad unas palabras muy enriquecedoras. A partir de este pasaje bíblico de la transfiguración, realmente sí, muchas veces nos queremos solamente quedar en el lugar donde nos encontramos bien, donde es hermoso, pero se nos olvida pues este camino, ¿no? Este camino que usted nos acaba de decir con sus últimas palabras, que es un camino de esfuerzo, de lucha y muerte, pero hay una gran esperanza en la resurrección. Uh-huh. Gracias también quiero retomar solamente, gracias por recordarnos que la historia de la iglesia es esa historia de entrega, de salida, que ha sido en los momentos donde pues surgen muchos santos y entregan la vida. Actualmente en este siglo, una de las grandes preguntas que yo creo que nos hemos planteado muchos, ¿de dónde están los santos? Y bueno, yo creo que esa también es una oportunidad, como usted dice, de llegar a la santidad, acrecentando nuestra fe, acrecentando nuestra esperanza y sobre todo acrecentando nuestra caridad. La verdad, muchísimas gracias. Yo espero que ahorita los participantes pues estén quizás planteándose ya algunas preguntas. Y sobre todo también dejarnos muy claro que Dios está con nosotros, no se ha ido, es amor. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en nosotros los creyentes y que Cristo camina con nosotros. Entonces, pues gracias, Padre, muchas gracias. Y ahora esta reflexión la vamos a complementar también con la reflexión de Lucas Cerviño, focolarino, doctor en teología, licenciado también en misionología, y bueno, se encuentra actualmente en la Mariápolis, en Puebla, profesor del Seminario Mayor de la Diócesis de Tehuacán, y bueno, de otras universidades en Latinoamérica, y bueno, también forma parte de este equipo coordinador del Centro Evangelii Gaudium. Lucas, ¿estás por ahí? Gracias. Itzel, ¿se escucha? Muy bien. Micrófono es todo tuyo. Gracias al Padre Mario Ángel por la presentación y por este tiempo que nos dedica para compartir también en este espacio. Yo quisiera compartir, a ver si logro la pantalla, porque he puesto algunas imágenes que pueden, no sé si ayudar o no, para reflexionar sobre dónde está Dios en este tiempo de pandemia. Bueno, intentaré hacer un breve recorrido, más pinceladas y que pueden dar después para el diálogo y no algo sumamente articulado ni mucho menos. También un poco en la línea de lo que nos compartía antes el Padre Mario Ángel, sobre todo tratando de entrar en ese misterio pascual que creo que es la clave que nos puede echar luz para comprender dónde está Dios en estos tiempos de pandemia, que sin duda está, y está en tantas partes, ¿no? Si vamos al documento de Aparecida, de nuestros obispos de hace 13 años más o menos, uno diría, bueno, ahí está la respuesta, ¿dónde está Dios? Dios está en la liturgia, en la piedad popular, en la Sagrada Escritura. En este tiempo se ha hecho de muchas maneras para seguir la Eucaristía, una comunión espiritual, aquellos que no podrían hacerla de manera sacramental y corporal. Han inventado sistemas para empezar a hacer la confesión también, etcétera, ¿no? En el sentido de buscar cómo mantener esa presencia de Dios donde para nosotros es más evidente, más claro, a veces también más necesario y urgente para alimentarnos, ¿sí? Pero bueno, trataremos de esa respuesta obvia dar un paso más, a lo mejor, y problematizarla si se quiere, y decir, bueno, pero estamos viviendo un tiempo de pandemia, de muertes de gente inocente, muertes, sí, va bien, el virus ataca a todos y no hay medicina, pero sin duda ataca nuevamente a los más vulnerables, a los más pobres,
a los más desprotegidos del sistema de salud, ¿sí? Al final, si vamos a ver las estadísticas, hablan de por sí, las estadísticas también, ¿no? Entonces uno puede preguntarse ¿y por qué de nuevo esto, ¿no? Interesante el testimonio, hace algunos días que salió en una página web de una religiosa enfermera en Manaus. Actualmente el punto álgido de la pandemia parece ser Brasil, y Manaus uno de los puntos más fuertes de Brasil, y ella decía, entre otras cosas, que lloraba junto como todos los demás. O sea, bueno, el cristiano, el creyente hace la experiencia que hacemos todos, de la pérdida, del límite humano, de la incapacidad de esta tecnología y esta ciencia que parece omnipresente y omnipotente, tiene que arrodillarse en estos momentos, y no lo es. Y ella decía, encuentro a Dios cuando comenzamos a decir, ten fe en Dios, y el otro dice, creo. ¿Sí? Y dice, Dios está conmigo y confía en mi misión. Esta capacidad de descubrir que Dios actúa a través de una persona, sanando, dando la vida por quien está sufriendo, en la línea justamente del misterio pascual, como se decía antes, y de una manera muy concreta, arriesgando la propia vida, como muchos médicos, enfermeros, que han muerto incluso por salvar vidas, ¿no? Y esto desde la fe y desde un testimonio de fe. Pero otros podrían decir, pero a lo mejor esto es un castigo de Dios, es una prueba, nos hemos comportado mal, hemos pecado, en la libertad humana hacemos, ¿no? Vamos más allá de nuestros límites, no cuidamos la casa común, etcétera. Necesitamos purificación, conversión, reordenarnos, reencauzarnos, etcétera. Y uno, a veces se pueden escuchar, o se han escuchado a veces expresiones un poco como para decir, Dios ha enviado esto, o Dios permite esto, porque, bueno, en el fondo, y ahí puede venir la pregunta, pero si Dios es amor, ¿puede permitir esto? No solo querer ya nos parecería un Dios sádico, sin duda, aunque a veces esas imágenes de Dios pueden estar presentes todavía, ¿no? Puede querer, puede probarnos de esta manera como humanidad, enviando algo global así. Personalmente, creo que no, porque creo justamente en un Dios que es amor, y es un Dios que nos ha dado la libertad para acompañar la creación, y para llevar la creación junto con Él, y gracias a Él, y por Él, al cumplimiento también, ¿no? En este sentido son de luz para mí unas palabras del Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, y él dice con fuerza, Dios vive entre los ciudadanos, promoviendo solidaridad, fraternidad, deseo de bien, de verdad, de justicia. Dios está en el mundo, está también en esta pandemia ahí, promoviendo solidaridad, bien, verdad, justicia. Y dice el Papa, esa presencia no tiene que ser fabricada. No es que el misionero o nosotros creyentes la tenemos que llevar a esa presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? No está ahí, entonces lo tengo que llevar. No, tiene que ser descubierta. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Lo mejor esta pandemia puede ser para nosotros cristianos, para los creyentes, un examen de conciencia, qué tan sincero es nuestro corazón, que es capaz de descubrir esa presencia de Dios actuando en el mundo. Retomando la figura de la transfiguración, en la tradición ortodoxa, la transfiguración no es la transfiguración de Jesús, es la transfiguración de los discípulos y la mirada de los discípulos que logran ver realmente quién es Jesús. Logran descubrir con quién están realmente, con el cual ya estaban. Pero no porque Jesús se transfigura en ese momento especialmente, después vuelve como a la normalidad, sino porque su mirada es pura, su corazón es puro y logran descubrir dónde está Dios. Y a lo mejor esta pandemia nos está invitando a eso, a descubrir a Dios en ciertos lugares donde pensábamos que no estaba, o lo teníamos muy poco en cuenta, a lo mejor porque estábamos muy abocados a nosotros, a nuestros lugares tradicionales, sacramentales, de encontrarlo, etc. Y aquí de nuevo viene el misterio pascual, esta imagen que puso del Papa con la cruz. Yo creo que la transfiguración de la mirada está en la capacidad de tener esos ojos desde el misterio pascual. Cuando tenemos la mirada puesta en ese Jesús y en esa dinámica trinitaria en el fondo entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, que es la pasión y la resurrección,
Si entramos en esa dinámica, creo que tenemos la mirada para descubrir esa presencia de Dios en el mundo. Esa mirada capaz de descubrir incluso en el dolor, en el sufrimiento, en lo absurdo, la posibilidad de una presencia de Dios. No porque Dios lo quiera, no porque Dios lo permite, sino porque es una oportunidad, porque Jesús en la cruz, o más bien Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la pasión y resurrección justamente nos mostraron eso. Que la última palabra no es la muerte, que la última palabra no es el pecado, que la última palabra no es el dolor, sino es la vida, es la resurrección, es el perdón. Jesús en la cruz es esa víctima, porque es la víctima de los pecados de los demás, pero es una víctima perdonadora. Y porque perdona, abre la posibilidad a la acción de Dios. Por lo tanto, la cruz se vuelve ese lugar de reconciliación. Pablo dice, en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo. ¿Dónde estaba Dios en ese momento de crucifixión, de mayor dolor, de mayor atrocidad, de mayor injusticia? Frente a uno que no había pecado y que muere como el peor de los pecados y de los esclavos y de los marginados fuera de Jerusalén. Bueno, ahí estaba Dios reconciliando el mundo más allá de las transgresiones de los hombres. Por lo tanto, invitándonos a nosotros a ser agentes de reconciliación. Vuelvo a decir, el coronavirus es la posibilidad de entrar en esas llagas y en esos dolores para generar reconciliación, para promover reconciliación, siguiendo los pasos de Jesús. Para experimentar muchas veces que somos víctimas, pero que podemos perdonar. Y ahí está el ejercicio de cambiar nuestra mirada, de activar una escucha activa, potente de esa palabra de Dios que está presente no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en la historia de la humanidad y en la búsqueda de la humanidad. Y activar las manos, la caridad. Ir al encuentro actualizando la parábola del buen samaritano y teniendo esa mirada que es capaz de descubrir esos brotes de resurrección en la historia. Por lo tanto, la pandemia la podríamos pensar como una oportunidad, vuelvo a decir, no una permisión, jamás, de Dios, porque si Dios permite, uno puede preguntarse por qué permite y por qué no, a veces, no, sino una oportunidad para encontrar a Dios donde no lo esperábamos ver, donde no esperábamos que estuviera Dios, donde no esperábamos que estuviera actuando Dios. En el fondo, la pandemia puede ser una posibilidad de metamorfosis de nuestra imagen de Dios. A lo mejor hemos quedado fijados demasiado en ciertas imágenes o en ciertos lugares de donde encontrar a Dios, y la invitación que nos está haciendo Dios es abrirnos a descubrirlo en otros lugares, para potenciar la humanidad y la resurrección, ahí donde está presente resucitando Él. Siempre me gusta un texto del evangelista Juan, que nos habla justamente de eso, de dejar las imágenes antiguas. Cuando resucita Jesús, y se aparece primero a María Magdalena, en el Evangelio de Juan, le pregunta a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y él le dice, se lo han llevado, busca a mi maestro. Ella buscaba esa persona que le había devuelto la vida, ¿no? El vínculo que tenía, y Jesús la llama por su nombre, se da cuenta que es él, y Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. La dinámica del misterio pascual, todavía estamos celebrando la Pascua, es justamente abrirse a la novedad, no quedarnos en el pasado, no retener las antiguas imágenes de Dios, y el riesgo puede ser que después de la pandemia no solo volvemos a la normalidad, sino volvamos a la normalidad de nuestra experiencia cristiana, y a lo mejor no la hayamos aprovechado como una oportunidad para descubrir a Dios en otros lugares, en otros espacios, de otra manera. No porque lo otro sea malo, sino para ensanchar y para potenciar justamente esa presencia de Dios en el mundo. Por lo tanto, la pregunta podría ser más bien, ¿dónde y cómo encontrar a Dios durante la pandemia? Que era la pregunta en la época de Jesús, no qué es Dios, sino dónde y cómo encontrarlo. En medio del mundo, de las injusticias, de la pobreza, de la fragilidad de tantas personas, de la crisis económica, en medio de tantas personas cercanas que empiezan a sufrir la enfermedad, o conocidos que fallecen fruto de la enfermedad, etc., ¿no? Cómo ir al encuentro de Cristo y cargarlo junto con nosotros. No solo
añorar esos lugares de presencia de Cristo que ya conocemos y que nos alimentan, sino vislumbrar, atreverse a abrirse a nuevos lugares de la presencia de Dios. Entonces ahí sí que me gusta pensar que Dios, comunión de vida, porque el Dios cristiano es un Dios de comunión, más allá de la confesión de fe o no, está allí donde el miedo de parálisis se transforma en reacción proactiva. Allí donde frente a la pandemia nos bloquearía el miedo y quisiera estar solo entre los míos y protegido, logro transformar ese miedo en reacción y en amor concreto y en caridad y en poner mi cuerpo por los demás. Allí donde se asume la historia con confianza, sin esperar milagros o salvaciones mesiánicas o intervenciones apocalípticas o que solucionen todo, sino asumir la historia con confianza y con perseverancia para cambiarla. Allí donde se escucha, dejándose afectar por los gritos al cielo, los gritos de Jesús al cielo, los gritos que hoy podemos escuchar de tantas personas, allí, también escuchando esos gritos y reaccionando, está Dios. Y allí donde se mantiene la fidelidad a un mundo distinto, donde se mantiene la esperanza a pesar del silencio de Dios, a pesar de no percibir a veces ese amor de Dios por la calamidad, por la tragedia que nos toca vivir, por la incertidumbre que nos invade. Entonces sí que allí, donde hay una víctima perdonadora, está el resucitado. En tantos muertos o en tantas personas que han sufrido las consecuencias de la pandemia, sin merecer, o sea, la han sufrido de arriba, podríamos decir, no porque culpa de sus actos muchas veces, etc. Y muchos pobres que la sufren porque, o mucha gente marginada que la sufre porque son los excluidos del sistema y al final son ellos los que pagan estas situaciones también, muchas veces, ¿no? Si son capaces de perdonar, allí está el resucitado actuando. Allí está la fuerza de ese amor gratuito, desinteresado de Dios que se reveló en su culmen en la cruz. ¿Sí? Y entonces aquí nos podríamos preguntar, lo dejo como espacio para el diálogo a lo mejor, ¿qué significa orar entonces si Dios no es que permite o no permite, etcétera? ¿Para qué oramos? ¿Oramos para cambiar a Dios? Hay que tener coraje para... ¿Sí? Oramos para cambiar la realidad, para que sea otra, para una intervención y para que sucedan y se transforme y se vaya la pandemia de manera mágica. O oramos para cambiar nuestros corazones para que Dios pueda actuar siempre más, o esa fuerza de la resurrección pueda actuar siempre más en nuestros corazones. Ahí, en la oración, muchas veces se refleja también esa imagen de Dios que tenemos y que a lo mejor, vuelvo a decir, es una oportunidad la que estamos viviendo para que sea una imagen de Dios más acorde a ese Dios de Jesús, y no al Dios de nuestras necesidades o al Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Y otro punto que se puede abrir aquí, habrán leído esto seguramente, este cómic, en el fondo se cerraron las iglesias, pero se abrieron una en cada casa. Y yo diría no solo la iglesia doméstica, sino cualquier espacio social puede ser iglesia. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dijo Jesús. Por lo tanto, no se trata de añoranza por un lugar o ciertas prácticas que me hablan de Dios y me transmiten Dios y me comunican Dios, fundamentales y vitales, sino también por esa capacidad de generar esa presencia de Dios en medio del mundo, en las familias, en los hogares, pero también en cualquier espacio social. Y entonces, a lo mejor en el fondo, la pandemia puede ser una oportunidad para pasar o para empezar a vislumbrar un creyente distinto. A mí me gusta pensar que el creyente cristiano no es el practicante como lo hemos desarrollado durante siglos en la iglesia. Y que mientras más practica y más ritualidad, más creyente es. Sino a lo mejor el modelo de creyente que se abre en esta época del siglo XXI es la del sabio. La del creyente que porque se alimenta de Dios en los sacramentos, sabe descubrir y potenciar la presencia de Dios en el mundo. Porque lo ha experimentado a Dios.
hay una sutil diferencia que puede ser muy interesante y que a lo mejor la pandemia es una oportunidad para ello. Y concluyo con este cuadro o esta pintura del Viernes Santos, hecha por un jesuita polaco, artista, Okun, y con una interpretación que da otro teólogo, Samuel Wells. Y dice: Jesús está en la sala de emergencia como una persona que sufre el virus. Ahí está. El Espíritu Santo está actuando en los médicos, que responden con dedicación y propósito, poniendo todas sus capacidades y dejándose llevar por la gracia. El Padre, ¿dónde está? En la sala de espera, lidiando con lo insoportable que no sabe y no se le permite ver al Hijo cara a cara, con la incertidumbre, pero confiando en esa acción del Espíritu Santo y en ese Jesús que está, y en ese enfermo que sufre el virus y que lo está viviendo con donación, con gratuidad, con amor, con fidelidad. Es una imagen bella que nos evoca la Trinidad actuando en el mundo y en esta pandemia concretamente. De esta manera, los que sufren son Jesús. Los que sufren hoy la pandemia físicamente, concretamente, o los familiares más cercanos. Aquellos fervientes activos tratando de salvar, rescatar, sostener o repensar nuestra realidad, están actuando gracias al Espíritu Santo, buscando una vacuna, buscando que la gente no muera de hambre con la solidaridad, buscando camas, buscando, generando alternativas, poniéndose en manos. Y están los que esperan, impotentes, sin saber qué esperar, abrumados por todos, los familiares de las víctimas. Ahí están, como el Padre, confiando en las manos de los demás. Solo juntos podemos entonces entender nuestra realidad completa y obtener una verdadera imagen de Dios actuando en la historia y en esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, Lucas. También, unas bellas palabras, una excelente exposición, pues que por lo menos puedo decir a mí, me hacen reflexionar sobre este cambio en la mirada, sobre dónde tengo que encontrar a Dios y bueno, qué es lo que tengo que hacer. Todavía tenemos un buen momento en este tiempo de cuarentena, pues para reflexionar sobre esto. Vamos a pasar al momento de grupos. Este espacio de 15 minutos es exactamente para poder dialogar sobre nuestras impresiones, nuestras propias reflexiones que hemos hecho en estos breves minutos que nos han compartido los expositores, porque pues no solamente queremos que ellos hablen y que ustedes se vayan sin ese momento de retroalimentarnos. Quizá también en la escucha entre nosotros algo nuevo podemos encontrar. Al mismo tiempo pueden ir enviando sus preguntas al chat para entonces, terminando el momento de diálogo de grupos, podamos entrar al momento de preguntas y respuestas con los expositores. Recuerden que este momento de comunión, la misma plataforma, el anfitrión nos va a designar en un grupo de 5 personas. Tenemos 15 minutos, quizás nos vaya a sacar así de repente, y comenzaremos el momento de diálogo. Pues entonces, al anfitrión nos puede enviar a los grupos. Ok, listo, ya los preparamos. Gracias, Clara.
Hola. Me Algo- saca- Perdón, hubo un problema con los grupos. Los voy a reactivar. Ok, Gracias. te quiero. Ya sé, seguro me estás sonriendo, yo sé. Eh, si quieren también ir enviando sus preguntas y Sí. si quieren que alguien vaya, que alguien en específico responda, también pueden escribirlo, si el padre Mario Ángel o Lucas. Gracias. Muchas disculpas con los grupos, fue una confusión con el número. A los que están todavía fuera, pueden unirse. Basta aceptar donde dice unirse. Donde dice, dan unirse y pueden entrar en el grupo.
¿Cómo está Hilda? Estamos haciendo un ejercicio en grupo. No sé si quiere entrar, aunque ya están casi por regresar a la sala común. Hola, es que se me fue el internet y tuve que volver a conectarme. Ah, ok. ¿En qué grupo estaba? No, no lo vi, porque se fue en el momento que designaste. Ah, pero ya, si quiere, ya están regresando. Ah, bueno, espero entonces. O si me dice con quién estaba, intento volverla a conectar. No, no logré ver con quién estaba. Ah, ya. Ok. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, ya nos encontramos nuevamente aquí. La verdad. Sí. Espero que, pues bueno, este diálogo haya sido también, pues, con muchos frutos personales de reflexión, en comunidad, que quizás nos den un poco también más de ir creciendo en esta fe, esperanza, caridad, en esta mirada pascual que nos comentaban los expositores. Ahorita tengo dos preguntas. Les pido que ustedes puedan ir escribiendo en el chat y quisiera comenzar con el padre Mario Ángel. Le hacen la siguiente pregunta: si nos podría compartir como algunas ideas muy concretas de cómo crecer en la esperanza. La fe creo que es a veces más sencilla de saber quizás cómo acrecentarla, también la caridad, pero la esperanza pareciera que es la virtud teológica un poco de mayor comprensión, ¿no? Entonces, padre, le dejo la palabra. Sí, efectivamente, la esperanza parece ser más abstracta y sin embargo
es algo que nos debe mover en el presente. No es solo estar esperando un futuro, estar creyendo en ese futuro de Dios, sino dirigir nuestra vida con la certeza de la esperanza. Creer, como dice San Pablo, que la esperanza ya se ha realizado. Ejemplos concretos en este contexto en el que estamos viviendo es no dejarnos envolver por el miedo. Una cosa es la precaución, una cosa es el cuidado de la propia vida, de la vida de los demás, pero otra cosa es llenarnos de una inseguridad interior, de un temor que nos paraliza, de un sentimiento hasta de pavor, o algunos pueden llegar incluso por esa falta de esperanza a cierta depresión, ¿no? Porque piensan que todo se ha acabado, que no vamos a salir de esta realidad. Entonces, vean ustedes lo contrario a la esperanza, es el miedo, es la parálisis, es la actitud de derrotismo. En cambio, tener esperanza significará saber arriesgar en algún momento para que las circunstancias nos lo pidan para ayudar, para salir, para compartir, para mirar más allá de lo que en este momento nos envuelve. Ahí está un poquito lo que podría decir. Es más concreto hablar de actos de caridad, por ejemplo, pero la esperanza creo que está en relación a una actitud ante la realidad. Y la actitud es confiar hoy en lo que significa nuestra mirada de fe en el futuro de Dios. Saber que a pesar de todo, la vida sigue y la providencia de Dios no nos abandona, y debemos realizar entonces nuestra tarea con prudencia, sabiduría, pero con mucha esperanza, saber que la vida sigue. El catastrofismo también se opone a la esperanza, el pensar que ya llegamos al final de todo. Dice Jesús, ese final nadie lo conoce sino el Padre. Entonces, adelante, vivamos, miremos el futuro. Gracias, Padre. Una pregunta para Lucas. Si donde hay una víctima que perdona, está el resucitado, ¿cómo entender esto en el diálogo con la realidad política que nos hace víctimas? ¿Qué nos hace? Perdón, la última parte no escuché. Víctimas. Bueno, siempre podemos... ¿Qué nos hace víctimas? Sí, es un gran tema. Creo que a mí me gusta pensar el misterio pascual y el misterio de la salvación con esta imagen que he evocado un par de veces de la víctima perdonadora, porque creo que en nuestro mundo hay muchas víctimas inocentes, ¿no? Que mueren, si pienso en México, ¿no? No solo la pandemia, la violencia, las fosas comunes, tantas víctimas inocentes que al final, justamente, yo no diría solo de la política, yo diría de la economía, y yo diría de ciertos intereses y de ciertos grupos de poder que han perdido la noción del valor de la vida, desgraciadamente, ¿no? Y de lo que vale una vida humana, ¿no? Y a veces parece ser que es solo o mercancía, o solo instrumento para, ¿no? Objeto y demás, ¿no? No me centraría solo en la política, sino creo que eso puede suceder y sucede en distintos niveles, y a veces puede llegar que esperemos que no, pero digo, en un cristiano puede llegar a entrar ese virus, que es peor que el de la pandemia,
que el Papa diría el virus que lleva a la cultura del descarte, de la exclusión. En el fondo es no valorar la dignidad humana, o para decirlo en términos teológicos, no valorar que somos imagen y semejanza de Dios cada uno, ¿no? Y entonces ahí podemos entrar en las relaciones más cotidianas también, ¿no? En una espiral de reciprocidad negativa. Yo siempre digo, hay reciprocidad positiva, pero hay también reciprocidad negativa. La venganza es una reciprocidad negativa. Me hiciste mal, te devuelvo haciéndote mal a ti. ¿Sí? El ojo por ojo, el diente por diente. Me mataste, me hiciste sufrir algo a mi familia, yo te lo devuelvo con, ¿no? O he sufrido injusticia de parte de, o calumnia de parte de, y la devolución, ¿no? Yo creo que bueno, no creo, muchos autores y estudiosos dicen claramente que el cristianismo y Jesús en la cruz lo que hace es romper justamente esa lógica de la retribución en el sentido negativo, pero también de la retribución en una relación con Dios, a veces nuestra, de que yo le doy a Dios ciertas cosas para que Dios me dé. ¿Sí? Ahí se rompe esa lógica y entra la lógica de la gratuidad, del don, del dar sin esperar, del ágape en el fondo, ¿no? Para decirlo con términos, si queremos, cristianos también. Por lo tanto, yo creo que está en nosotros cada vez que hemos recibido una ofensa, una injuria, una injusticia, para bajarlo a las cosas más concretas, ¿no? O que podemos ver en esta época de pandemia. Va bien, no hay una vacuna, no hay una medicina, si esto le da a un multimillonario o a alguien enriquecido, bueno, puede irse y hacerse más o menos pero puede que muera también. Pero al final, uno de los cuestionantes, al menos para mí, es ¿por qué de nuevo en estas situaciones, al final las víctimas son los más pobres y los que siempre terminan pagando estas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que sí, somos capaces de perdonar, perdonar no significa dejar pasar, sino yo creo que es la capacidad de cambiar el circuito y la lógica de esa cadena, ¿no? Y entrar en una lógica distinta, de transformación de la sociedad desde el perdón profundo. Cuando una víctima es capaz de perdonar, se libera ella misma y libera a la otra persona, o le da la posibilidad a la otra persona de liberarse también, ¿no? Personalmente creo que ahí están los grandes actos de vida cristiana, ¿no? Pero a veces eso sucede en gente que no es cristiana también. Y a veces no sucede en los cristianos, desgraciadamente, pero yo creo que tendría que acontecer en nosotros, ¿no? Entonces, no entraría en la lógica de la lucha y del conflicto con la política y etcétera y demás. Creo que se trata de llevar estas instancias a una lógica distinta, que es justamente la de Jesús y la de la víctima perdonadora, ¿no? Y de la gratuidad, que no significa ingenuidad. Muchas gracias, Lucas. Para el padre Mario, o bueno, Lucas también si desea responder, si el Espíritu Santo nos mueve a la acción, ¿cómo reconocerle ante el silencio de Dios? ¿Cómo hacer para dejarlo actuar en nosotros? Bueno, es precisamente la acción del Espíritu a través de nosotros, ¿no? Jesús nos dice, y estamos en este tiempo escuchando estas lecturas, estos textos del Evangelio, me voy, pero no los dejaré solos, me voy, pero vendrá el Paráclito. Y la gran experiencia, estamos casi en la víspera y ya para celebrar la gran fiesta de Pentecostés, que se conecta con la ascensión de Jesús. Él termina su presencia física, pero nos envuelve el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos actuar y nos llevará a la verdad completa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que
El Espíritu Santo actúa por nosotros, no sin nosotros. A veces queremos que pues, las cosas se hagan, y ahí entraríamos un poquito en el pensamiento mágico, que se hagan simplemente por una acción de Dios, sin nosotros. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros. El creyente, por su bautismo marcado por el Espíritu, está precisamente en esta dinámica. Hemos sido impulsados, y la vida del cristiano es la vida en el Espíritu. Quiero decir que mientras actuamos, ahí está el Espíritu. Y por supuesto, en el discípulo, por supuesto, en el creyente enfermo, en el que sale al encuentro de su hermano, y el Espíritu Santo se manifiesta como una brisa suave que nos llena de la misericordia de Dios, pero a veces el Espíritu nos sacude para sacarnos de nuestra indiferencia como un viento huracanal. Muchas gracias, Padre. Lucas, nos preguntan para ti que en la sesión anterior habías dicho que el Espíritu Santo se encuentra en la raíz de los sentidos. ¿A qué se refiere esto? Yo no me acuerdo cuando lo dije. ¿En qué Yo contexto tampoco. lo dije? Yo tampoco. Pero el Espíritu Santo me hace pensar, al menos una expresión así, hablaría de los sentidos, y de los sentidos como hablan los padres, o sea, los santos a veces y algunos maestros espirituales, los sentidos del alma, ¿no? Yo creo que justamente está en esa capacidad, conectándome con la anterior pregunta, cómo percibir o sea, cómo percibir que esas mociones son mociones del Espíritu y no son del Espíritu Santo y no mociones del otro Espíritu, ¿no? O de otra fuerza, ¿no? Yo creo que está en la capacidad de saber conectar también, ¿no? Con nuestros sentimientos y de trabajar esos sentimientos. En ese sentido son los sentidos del alma, ¿no? A mí me gusta evocar siempre esta experiencia que relatan en la primera carta de Juan, esta comunidad juánica o la comunidad de Juan, que dice lo que nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos contemplado, ¿no? Ahí están, esos son los sentidos, ¿no? Pero no los sentidos que son para la posesión y para, así como en la cultura posmoderna, que siento y reacciono por la emoción, ¿no? Sino son los sentidos que pasan por la interioridad nuestra, o por una interioridad que puede ser alargada también en una comunidad, y esas emociones son las que nos afectan, y se puede hacer ahí una experiencia de Dios, ¿sí? Y discernir esa emoción o esa acción de Dios a través de esa afectación, para no reaccionar simplemente, porque a veces, incluso en una pandemia, podemos reaccionar desde nuestros instintos ¿no? O de miedo, o de sobrevivencia, o de hacer por hacer, etc., y no saber darle el tiempo a discernir y a escuchar eso, lo que nos viene por la realidad, y la realidad la captamos por los sentidos muchas veces, ¿no? No para poseer y controlar, sino para actuar desde el centro nuestro, que es Cristo, y que es ese espacio interior en el fondo, ¿no? No sé si más o menos, pero bueno, creo que puede. Ok, muchas gracias. Y pues la última pregunta que tenemos, se la dirijo a los dos. En la transfiguración los apóstoles lo reconocieron, lo vieron por sus ojos puros, que el camino y la unión con Jesús, o sea, bueno, los apóstoles vieron con sus ojos puros a ese Jesús, y que el camino y en la unión con Jesús lo fueron haciendo. O sea, bueno, ¿qué recomiendan ustedes para purificar nuestros ojos en estas épocas? Bueno,
tomo la palabra primero para decir que toda la experiencia es purificadora, porque estamos delante de una serie de retos a nuestra comodidad, a la vida diaria, al pensar solo en nosotros, al pensar que todo lo podemos resolver. Y cuando somos conscientes de lo que significa esta experiencia, no podemos sino cuestionarnos, y esto es purificar también, purificar nuestra realidad independiente o absoluta, sin necesidad de Dios. Y en eso, pues es donde vamos a descubrir que Dios está junto a nosotros en un mundo más luminoso, más justo, en un mundo menos oscuro, que ahí está Dios. Pero también nos acompaña en esto, ¿no? Nos ayuda desde este dolor y desde esta fragilidad, nos ayuda a redescubrir la realidad creada por Dios. Pero junto a esos ojos puros de los que hablaba Lucas, como la interpretación oriental, que es siempre muy mística, la visión de los orientales, ¿verdad? Esos ojos que se han purificado y descubren al que siempre ha estado junto a ellos, pues es precisamente lo que necesitamos redescubrir en medio del dolor, que ahí está Dios y que nuestra mirada sea más pura después de esta realidad. Solo añado algo que me quedó como una inquietud. Cuando Lucas termina su reflexión recordándonos que la oración es importante. ¿Y cuál es el contenido de esa oración? ¿Lo que queremos o queremos cambiar? ¿Queremos que se termine esto? ¿O qué debe ser esa oración? Creo que Jesús, en su corazón humano y al mismo tiempo en su enseñanza divina, nos muestra que la oración es buscar también lo que queremos y pedirle a Dios, pero es ante todo buscar en medio de toda circunstancia la voluntad de Dios. Si es posible que pase de mí este cáliz, una oración llena de dramatismo en medio de la angustia. Si es posible que pase de mí este cáliz, que no beba yo este cáliz, este dolor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es la apertura al camino de Dios en nuestra vida y en nuestra experiencia. Gracias, Padre Lucas. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? Me uno a lo de esto del Padre Mario Ángel. Creo que la manera de purificar la mirada es la oración. Siempre más estoy convencido, ¿no? La oración esa que a veces puede ser de súplica, a veces de agradecimiento, a veces simplemente estar o intentar estar con Dios, ¿no? Así como Jesús, que por la mañana temprano se iba y oraba al Padre y estaba con el Padre, ¿no? Creo que una vida sin oración le falta esa caja de resonancia, ¿no? De la realidad. Justamente no tiene esa mirada purificada para percibir dónde está Dios, ¿no? Por lo tanto, si tuviera que elegir un modo de purificar la mirada, es la oración. No la oración para manipular, no la oración para provecho propio, no sé cómo decirlo, es la oración que purifica para justamente escuchar y ver a Dios y actuar en consecuencia, ¿no? No como nosotros queremos, sino como esa presencia de Dios nos lo va actuando, y como lo acaba de decir el Padre Mario Ángel en el Getsemaní, creo que es la expresión máxima de eso, ¿no? Y que nos pasa muchas veces a nosotros, y nos puede pasar hoy en día, que quisiéramos vivir otra cosa, que quisiéramos cambiarlas, ¿no? Y que fuera otro, pero aceptar
las circunstancias y saber transformar esas circunstancias justamente fruto de la fidelidad y del amor a Dios, ¿no? Sí. Pues muchas gracias Padre Mario, la verdad es que siempre es un placer tenerlo aquí entre nosotros y que nos pueda brindar como siempre todo su conocimiento. Lucas, igualmente, muchas gracias por todas esas reflexiones que nos han, pues bueno, hecho comprender dónde está Dios en este tiempo, y creo que todos nos vamos con esa certeza de que Dios está en nosotros, pero simplemente hay que redescubrirlo, hay que seguir purificando esta mirada, transfigurarnos para ver que Dios nos está dando la oportunidad pues de acrecentar siempre la fe, la esperanza, la caridad, de ver la historia humana como ese camino que realizó también Jesús, que no eliminó ningún sufrimiento, no eliminó nada de su humanidad, y nos enseña a vivirla con fortaleza. Entonces, pues si la pregunta es, ¿dónde está Dios en estos tiempos de pandemia? Dios está aquí, con nosotros, en nosotros, y bueno, con todas estas palabras que nos han dejado, terminamos esta sesión, invitándolos a la próxima charla que continúa con el tema cómo ser iglesia doméstica en tiempos de confinamiento, ¿no? Quizás ya encontramos a Dios, pues bueno, ahora cómo vivir esta comunidad ahora que nos han cerrado los templos, y pareciera que la iglesia se cerró, ¿no? Pues bueno, ese es el tema de reflexión que vamos a ver la próxima semana, el jueves 4 de junio, nuevamente a las 5:45. Iniciamos para comenzar con tiempo. Nuevamente se les van a enviar algunas preguntas para que ustedes puedan reflexionar, y eso puede ayudar también a los expositores a responder y tener pues mayor enriquecimiento. En esta ocasión estará el presbítero Ernesto Palafox, que es coordinador de Teología Pastoral de la Universidad Pontificia, y la licenciada Celina Barragán, que también forma parte del equipo coordinador del Centro Evangelii Gaudium. Pues los esperamos. Les recuerdo, en esta ocasión no son 15 días, es la siguiente semana, jueves 4 de junio, pues a las 5:45 de la tarde. Y pues como siempre queremos terminar con una oración para regresar a nuestras actividades, y ahora les doy la palabra al Padre Giovanni. Bueno, sí, estamos en preparación a Pentecostés, así que pedimos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, Señor, que estás en mi corazón y en el corazón de la Iglesia. Tú que conduces a la Iglesia moldeándola en la diversidad. Para vivir te necesitamos como el agua. Desciende sobre nosotros y enséñanos la unidad, que somos una familia. Renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre Mario. Muchas gracias, Lucas. Y los esperamos en la siguiente sesión. Que Hasta pasen luego una a todos, excelente un noche. abrazo. Muchas Igualmente. gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Ay, Saludos. todo muy bien. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego todos. Adiós, gracias. Chao. Chao, Lolita. Chao, Dolores. Entonces ahí son dos. Chao, Michelle. Chao, Michelle. Chao. 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 Chao todos. Bye.
Ya voy. Un gusto verlo. Bueno, Eres. Ya pasó, ¿no? Gracias por invitarme. 31, sí. Sí. A ver, ahorita deja ver allá cómo va. ¿No?